hace mucho. Él es comunicador social y periodista de Uninorte. Desde el 2019 se desempeña como periodista en El Espectador, en la sección nacional, y sus comienzos en el periodismo se dieron en el periódico universitario El Punto, que es el medio de comunicación que la Universidad del Norte y el programa de comunicación tiene a disposición de todos sus estudiantes. Antes de terminar la universidad, fue también periodista, reportero del informativo CTV Barranquilla. Es egresado de la Escuela de Redacción Periodística Olga Emiliani del Heraldo, ha colaborado para medios como la revista Semana, el proyecto Migra Venezuela, y fue también finalista del premio Ernesto Macaulay en Barranquilla. Alberto Mario Suárez es el último de nuestros invitados, quien fue además estudiante al mismo tiempo que yo fui estudiante de Uninorte. Es editor y periodista con estudios de maestría en estudios políticos, egresado también del programa de comunicación social y periodismo de Uninorte en el 2009. Ha tenido una extensa experiencia en cubrimientos a lo largo de Colombia en temas relacionados con el conflicto armado, desastres naturales, cultura popular e historias de actualidad nacional, y actualmente se desempeña como editor de portada en eltiempo.com. Y quien les habla, yo soy Andrea Cancino, soy docente del programa de comunicación social desde hace 5 años, egresada también del programa de la misma promoción, o una promoción antes o después que Alberto. Tengo una maestría en periodismo digital y actualmente soy estudiante también de Uninorte porque estudio el doctorado en comunicación de Uninorte, ya casi terminándolo. Entonces, bueno, una vez más, bienvenidos a todos, y creo que para comenzar esta conversación con todos estos chicos que están ahí con todas sus ganas de empezar ya su carrera profesional, de entrar a la universidad en una carrera como comunicación social, creo que lo más importante es contarles a ellos qué significa eso de ser periodista, sobre todo en un tiempo como en el que estamos ahora, en donde pues la apertura de los medios es mucho mayor a través de las redes sociales. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, para ustedes, qué significa ser periodista, y creen que el concepto, que el oficio ha cambiado mucho en la actualidad. Dani, no sé si quieres comenzar. Gracias, Andrea. Primero que nada, pues saludo a todos en esta tarde. Gracias por la invitación. Muy orgullosa de ser parte de Uninorte y de estar en esta tarde con ustedes. Y definitivamente yo creo que ser periodista hoy y siempre va a ser una gran responsabilidad. Y sí, los tiempos cambian y simplemente nosotros como seres humanos y profesionales preparados, lo mínimo que podemos hacer es adaptarnos a esos cambios, adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero lo que requiere a lo mejor es ser un poco más rigurosos, sobre todo con la información, porque nosotros tenemos algo muy valioso en nuestras manos y que hoy por hoy, como tú bien lo mencionas, con la apertura de las nuevas tecnologías y las redes sociales, es que todos hoy se convierten prácticamente en unos reporteros del mundo. La diferencia es el oficio y la veracidad de esa información. He ahí el papel importante de los periodistas, de los comunicadores sociales en general, de tener esa responsabilidad de cómo manejar la información y realmente corroborar y verificar con las fuentes para que a lo largo de los días o con tu trayectoria vayas generando esa credibilidad y te puedas distinguir entre lo que puede ser un periodista ciudadano a lo que puede ser un periodista con formación como los que estamos hoy aquí. Así es, Dani, muchas gracias. Yo creo que es súper importante lo que tú mencionas de esa necesidad de diferenciarse un poco de las otras fuentes y de mantener obviamente esa veracidad y esa responsabilidad grandísima que significa el periodismo para la sociedad. Martín, si quieres agregar algo sobre esto, desde tu experiencia, ¿cómo definirías el oficio? Sí, varias cosas en las que estoy de acuerdo. El periodismo eh, es una carrera que te exige mucha responsabilidad cuando tú entras de pronto también a ejercerlo, porque de cierta forma hay muchas personas que están consumiendo la información que tú les estás dando. Entonces ya uno no da datos por darlos, la información no es como que, bueno, entrevisté a alguien y me dijo esto de este tema y listo, saco la nota, no. Es verificar que esta información que me está dando es cierta y hacer el contraste, como decía Dani, con las fuentes para de cierta forma mostrarle a las personas que nos consumen información contrastada y también información
donde las personas puedan sacar sus propias conclusiones con base en la información que uno suministra. Ay, sí, yo realmente, a mí me parece personalmente que este tiempo es realmente un momento único para ser periodista y además muy interesante porque hay una apertura tecnológica grandísima. Alberto, tú tienes ya 10 años más o menos, creo, calculo, en el oficio, de experiencia. ¿Qué es para ti el periodismo? ¿Cómo has visto de pronto el cambio desde que empezaste, saliste de la universidad hasta hoy en el cargo que te desempeñas? Sí, yo creo que aunque ha habido muchísimos cambios tecnológicos, hay unas bases del oficio que se mantienen intactas y unos valores que se mantienen intactos a toda prueba, con independencia de cómo están cambiando los mecanismos de distribución, de discusión y la misma industria en sí misma, cómo se ha transformado a lo largo de estos últimos 10 años. Hay un autor en particular que me gustaba mucho en la universidad, se llama Tomás Eloy Martínez, que él tenía en ese entonces una definición que a mí me identificó mucho y que me sigue identificando hoy. Él decía que el periodismo es un instrumento para pensar, para crear y para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta. Yo me quedaría hoy sobre todo con que el periodismo es un instrumento para pensar y para pensar en un momento en el que estamos expuestos a muchos mensajes, muchos discursos, mucho ruido, muchísima información como nunca antes por todos los canales posibles y que el periodismo es ese espacio en el que la gente puede detenerse, analizar las cosas y tomar posiciones con información veraz. Yo me quedo con eso en este momento de que para mí siempre ha sido un instrumento creativo como creador de contenidos y como creador de historias, pero creo que también hacia la sociedad es un instrumento para pensar tu lugar en el mundo. Buenísimo, sí, claro que sí, un instrumento para pensar y un instrumento para ayudar a construir, ¿no? Sobre todo en la sociedad que tenemos ahora y con los riesgos y con los retos que eso representa, creo que es fundamental. Una de las cosas que yo no sé si a ustedes les pasó, pero que a mí me pasó cuando yo decidí estudiar comunicación social, fue que en algún momento me tocó muchas veces justificar la decisión porque hay gente que dice, no, hombre, pero es que de eso no se vive, nadie vive del periodismo, eso nada más hay una Vicky Dávila y nada más hay una Claudia Gurizate y nada más hay una Yaniot y ya eso no hay de otra, no hay manera, es muy difícil, hay una rosca, pero sin embargo muchos de nuestros egresados logran hacer una carrera importante en el oficio, trabajan en diferentes medios, en medios internacionales, en medios locales, en medios nacionales. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso, ¿no? Dentro de la carrera, de conseguir el primer trabajo o de hacerse su propio espacio dentro del medio, que es bien complejo? ¿Y qué le dirían ustedes a esas personas que dicen, no, no estudies eso, comunicación es una vagancia, eso ahí la gente nada más está mamando gallo, con el perdón de la palabra, etcétera, etcétera? Dani, no sé si quieres comenzar. Sí, gracias. Bueno, en mi caso particular, yo sí no tuve que convencer a nadie porque pues mi papá también se dedica a lo mismo, entonces era más como la herencia, Claro. pero sí me gusta muchísimo y desde niña he estado vinculada con los medios. Hay nada más una diferencia. Mi papá, pues lo que yo hice con él, o estando en Barranquilla realmente, eran programas como de entretenimiento, de revista, hice radio también de entretenimiento, pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención es noticias. Entonces creo que como toda carrera, la disciplina y la constancia. Eh, y tener obviamente ciertas aptitudes, pero hay cosas que se van moldeando y que vas aprendiendo en el camino. Es una carrera muy larga, yo diría que sí es muy difícil, pero no imposible. Tú lo has dicho, personalidades o personajes como los que ya has mencionado de Colombia, también acá en México hay muchas y muchos así, igual en Estados Unidos, yo creo que en cualquier país hay figuras, pero esas figuras no de un día para otro, esas figuras también tienen años de carrera, años de trabajo y han ido formando y manteniendo una credibilidad o creando, y creo que es parte de eso.
yo empecé también desde muy chiquita a presentar televisión como tal, o sea, como a los 16, 17 años, hoy tengo 29, casi 30, y me falta muchísimo por recorrer, pero ya estoy dando noticias acá en un canal nacional que se llama Milenio Televisión y en otro local que se llama Telediario para Monterrey, que es donde yo vivo acá en México. Y poco a poco siento que me he ido como abriendo el camino con la constancia, con la participación, con la preparación. Eso también es súper fundamental, porque aquí tengo muchísimos compañeros y mucha gente que ha pasado por aquí, seguramente en Colombia también por los canales, y que no se quedan o que no se mantienen. Una cosa es entrar, otra mantenerte, y otra todavía más importante es subir y quedarte. Entonces es parte de un proceso, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, todos los días aprende algo nuevo, la información es un océano infinito. Yo diría que acá también hay un plus que es como el reto, ¿no? De estar en un país que no es el tuyo, conociendo gente de la política y de temas que a lo mejor no dominaba cuando estaba en Colombia, cuando estaba en Barranquilla, pero pues nada es imposible, o sea, somos seres humanos tan capaces y estamos también preparados, todo lo que aprendimos en la universidad es ahora, cuando en verdad hay que ponerlo en práctica y todo se trata también como de ti, de las ganas que le pongas y la actitud que le pongas y de que realmente seas comprometido. Súper geniales también esos consejos para los estudiantes que también lo tengan como en cuenta durante su carrera. Martín. Listo. Bueno, yo también considero que primero las personas y todos debemos de hacer lo que nos gusta. Para mí es indispensable uno disfrutar lo que hace y cuando de entrada tú le pones amor y disfrutas lo que estás haciendo, las cosas van llegando, como dicen por allí, por añadidura. Entonces, sí, es como la disposición que uno tiene y no esperar, por ejemplo, a terminar la universidad para yo empezar a hacer periodismo o a empezar a hacer cosas. Para mí, la universidad es el principal laboratorio para uno aprender, para equivocarse y para comenzar de nuevo y de cierta forma ir ganando esa experiencia que cuando uno sale al mundo laboral se da cuenta que es mínima, pero importante. Entonces, uno se puede hacer un camino, pero empezando enseguida desde que entra, bueno, explorando, si me gusta el periodismo para televisión lo hago o escrito lo hago, porque al final también la vida le va poniendo cosas a uno en el camino. Mi sueño, por ejemplo, porque uno siempre tiene sueños, aunque vaya logrando sueños pequeños, es hacer periodismo para televisión y yo empecé en Barranquilla, en CTV Barranquilla, en el punto de la universidad, cuando hacíamos los noticieros. Eso era un trabajo que yo disfrutaba. Sin embargo, después, al final de la carrera, tuve oportunidad de hacer prensa con algunos convenios cuando cubríamos carnaval para El Espectador o los proyectos que hicimos con Semana y se dio la oportunidad de empezar mi experiencia laboral en El Espectador y ha sido maravillosa y la verdad no me arrepiento, pero entonces ahí es donde yo digo, mi sueño fue como hacer televisión, trabajar en un medio televisivo, pero me presentó la oportunidad de hacer periodismo en prensa y la verdad no me arrepiento y cada día entonces uno tiene que aprovechar esas oportunidades y estar muy dispuesto como a aprender también, porque al final esta es una carrera donde uno todos los días aprende de colegas, de personas que se encuentran, de la fuente, de la persona que uno está llamando para entrevistarla porque está sufriendo por allá, por ejemplo, en el Pacífico, hasta un experto que llamas. Todos los días estamos en constante aprendizaje con la interacción que nos ofrece esta carrera. Entonces, para mí lo más importante es, uno, hacer lo que nos gusta y dos, siempre estar dispuestos a aprender y no quedarnos quietos. Gracias, Martín, y me encanta que menciones el punto porque realmente el programa de comunicación de Uninorte tiene muchas alternativas para que los estudiantes comiencen a hacer periodismo desde muy temprano en la universidad y eso es algo que siempre tratamos de incentivar en nuestros estudiantes, que no esperen hasta graduarse, que no esperen hasta que ya les digan, les den el título y sea todo como oficial, sino que uno realmente puede comenzar a hacer periodismo
desde el aula, y es lo que nosotros intentamos impulsarles. Y bueno, todas esas actividades que hacemos con el punto, con Unicinco, finalmente tienen ese objetivo, que los chicos salgan y se comporten como profesionales, haciendo productos de calidad profesional. Pero que lo hagan estando todavía en la universidad, cuando todavía tienen chance, como dices tú, de equivocarse, de experimentar, de mirar a ver cómo es la cosa, sin que venga el jefe y los vaya a echar o los vaya a regañar. Entonces, es una experiencia súper interesante para todos ellos y para todos ustedes, poder tener pues esta experiencia semilaboral, pues, en un entorno laboral dentro de la universidad. Alberto, yo creo que tú también estuviste bastante involucrado con el punto, si no estoy mal. Sí, estuve involucrado en los inicios del punto. Ya en estos últimos 3 años he visto con mucha sorpresa y con mucha alegría en lo que se convirtió. En mi época estábamos corriendo porque saliera. Cada 6 meses una edición impresa, o cada 3 meses una edición impresa. Ahora y es un medio digital, se ganan premios internacionales, que en mi momento era pues, impensable, pero me parece bastante bonito que eso haya pasado. Háblanos un poquito de tu carrera y de cómo ha sido pues este proceso también, así como decía Martín, Dani, de mantenerse, ¿no? Y de entrar Sí, y de hacerse su espacio. sí, sobre lo que preguntabas en cuanto a todas esas voces que le están diciendo a la gente, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, de Sí. pronto por comunicación no es. Yo le diría a esos chicos que todos lo sentimos en algún momento cuando uno va a elegir o va a iniciar su carrera, se hace esas preguntas y otras personas le hacen esas preguntas con independencia de que esté eligiendo una carrera que esté rodeada de más lugares comunes que otra, porque a la gente que estudia derecho también le dicen que hay muchos abogados y no sé cuáles son los de ahora, pero en mi época era que la comunicación social era para gente farandulera, en ese entonces, que los de derecho eran, ya estaba lleno y no me acuerdo cuáles más. Pero yo, Los de medicina, creo que también, que eran muchos médicos que para terminar manejando un que taxi y había demás. muchos médicos para terminar en una PS, ganándose 1 millón de pesos, cosas así. Pero bueno, siempre va a haber gente diciendo ese tipo de cosas odiosas. Y lo primero que yo les diría es que no hay caminos certeros, o sea, no hay un camino, no hay una carrera que alguien elige y diga, oh, te va a ir muy bien, vas a cumplir todo, vas a tener todo si lo haces ahí. Eso no existe y los sueños se construyen. No hay algo como que un llamado que si sigues por un lado, sigues un truco por el otro, las cosas se den de repente. No, todo esto en la comunicación y en cualquier otra profesión que elijan, todo va a ser construyéndolo con trabajo muy duro. Yo creo que escuchar la vocación de uno, yo comencé estudiando psicología, estaba entre psicología y comunicación y estudié psicología 2 semestres por ese tipo de discursos ajá, como de imaginarios sin sustento que habían en ese momento y terminé pasándome a comunicación cuando veía a los chicos en la universidad contando historias y haciendo cosas que me llamaban mucho más la atención y fui muchísimo más feliz, me esforcé mucho más y me rindió mucho más los talentos que yo tenía en la comunicación que en lo que había visto de psicología. Entonces yo creo que seguir la vocación de uno es bastante importante. Es bueno también tener una buena plataforma de inicio. En mi caso, la Universidad del Norte fue una gran plataforma porque no solamente estaban los mejores profesores de la costa Caribe y posiblemente del país, sino que tenían todas las conexiones con Bogotá para que yo pudiera hacer las prácticas profesionales, estaban los convenios activos para que pudiera llegar al tiempo a ser practicante, y eso no es un detalle menor. En el tiempo también fue una gran plataforma porque todos los periodistas del tiempo, la gran mayoría, se forman dentro de la empresa y crecen en la empresa y los terminan como absorbiendo como su capital humano a futuro. Y yo llegué como practicante a Bogotá en el 2009. Me contrataron cuando se estaban acabando las prácticas a ser corresponsal en el sur del país, en Huila y Neiva. Después fui corresponsal en Medellín, en Cartagena. Regresé a Bogotá en el 2013 a ser redactor de Nación, que es una persona que hace informes especiales de las regiones desde el centro y también como enviado especial. Y en el 2016, ya con todo lo que había aprendido, me vinculé al tiempo.com, que es el portal de noticias del tiempo, y
y he estado trabajando ahí, primero como subeditor y ahora como editor de portada, como editor jefe del sitio con otros compañeros que hacen parte del proyecto y en esas estamos. Ese ha sido el proceso. Yo diría como Martín varias cosas, trabajar muy duro, creer en la vocación, creer en el llamado, en la voz que te dice esto es lo tuyo, por aquí es, no tener miedo y elegir buenas plataformas para seguir ese camino o elegir una buena universidad, buscar el apoyo y después buenas plataformas para ejercer la profesión, como lo ha hecho Martín, pues en El Espectador, como lo ha hecho Dani, buscando sus oportunidades en México y después trabajar muy duro y aprender todo lo que se pueda. Y así va a ser aquí y en todas partes. Va a ser durísimo, pero se puede hacer. Así es, un trabajo duro, pero que requiere de una pasión, de una vocación grande. Yo creo que finalmente, pues esa necesidad de contar historias es lo que nos llama y lo que nos une como comunicadores, independientemente de si nos dedicamos al periodismo o a las otras áreas que la comunicación también tiene. Yo quiero invitar, pues en aras un poco de esa vocación de periodista, a los chicos que nos están escuchando a que comiencen a ejercitar el músculo de hacer preguntas, que es casi lo que se pasa uno haciendo gran parte del trabajo como periodista, y nos compartan sus preguntas para nuestros invitados en el chat o levanten la manito si quieren hacerlo también, de pronto utilizando su voz o encendiendo su cámara y empiecen también a practicar, ¿no? Porque eso de que un periodista que le da pena hablar, que le da pena preguntar, que no sabe qué preguntar, no, hay que poner las manos a la obra y comenzar a ejercer eso que finalmente es un músculo. Mientras ellos se animan, porque siempre hay un momento en el que nadie sabe qué preguntar y tal, yo quisiera preguntarles qué es lo que ustedes creen que es lo más valioso que les ha dejado la profesión. O sea, ¿cuál es esa recompensa más grande que ustedes han sacado de ser un periodista y de ejercer el periodismo desde pues, las diferentes carreras que han tenido? Dani. Bueno, son muchas cosas, pero yo creo que también la sensibilidad y como el olfato. Me acuerdo que en la universidad nos hacían mucho énfasis en eso, de tener los 5 sentidos bien despiertos para tú saber qué tema sí, qué tema no, empezar a desarrollar como la empatía también, ir construyendo como tu propia personalidad, porque aunque seamos imparciales en la noticia, siempre hay como que distintos temas o rubros como que se acomodan más a ti, en mi caso como conductora, presentadora de noticias, a tu tono, a tu, como le decía, como a tu olfato para sacar más de esa información o de esa entrevista. Entonces yo creo que eso, en mí. Listo, gracias a Dani. Martín. Bueno, para mí lo más bonito que he aprendido en esta corta carrera, porque ya apenas estoy empezando en esta hermosa profesión, ha sido conocer los matices que tiene Colombia. Es que es impresionante cómo uno descubre a su país, en este caso yo que estoy haciendo en Nacional, cubro regiones, y cada día descubro algo nuevo. Entonces eso me parece como tan gratificante de que haciendo lo que me gusta estoy conociendo a mi país. Porque en la universidad uno investiga, uno hace, pero uno se da cuenta que hay muchas cosas por aprender y que Colombia tiene tanto y tantas cosas que uno no sabe porque de lo complejo que es nuestro país. Entonces eso me parece súper bonito y cada vez que sale un tema nuevo del que no sé nada, es como un reto para mí, porque digo, no, aquí voy a aprender. Al principio uno siente de pronto como ese temor, ese miedito, ¿será que lo voy a lograr? Y cuando ya uno ve el resultado, cuando ya uno ve que hizo un artículo donde explica un tema, donde otras personas van a aprender, eso es muy gratificante y es de las cosas que yo puedo resaltar. Alberto. Bueno, yo veo, para mí, como Martin, también al principio sobre todo, recuerdo muchas veces cuando era corresponsal, sobre todo en el sur del país, que para alguien del Caribe, pues estar en Neiva, en Caquetá, en el Huila, en el Putumayo, en lugares que de ninguna otra manera hubiese conocido o que
no tenía ningún vínculo para ir allá en ese entonces y conocer sus realidades, lo que pasaba en términos de conflicto armado, principalmente en esa época, en el 2009, antes del proceso de paz. Me daba mucha alegría la sensación diaria de que estaba conociendo algo nuevo y algo que no podría ver de ninguna otra manera a que no fuera desde los ojos del periodismo. Y también tenía esa sensación dentro muy grande de que tenía el gran desafío, la gran responsabilidad siendo un profesional muy joven de contar, de narrar para la gente un momento crucial de nuestra historia, que eran los... En ese momento no lo sabía, pero sabía que estaba haciendo algo muy importante, que eran los años finales del conflicto con la guerrilla de la FARC en el sur del país. Y esa sensación lo acompaña a uno en distintos momentos, en cada año que pasa, cada mes que pasa, la sensación de que está siendo testigo de algo muy relevante para todos y muy relevante para nuestra sociedad. Es desafiante, pero también es muy bonita sentirte parte de la historia y de que no solamente eres parte de ella, sino que estás ayudando a construirla a través de tus narraciones. Y es una responsabilidad y un honor muy grande al mismo tiempo. Yo creo también que otra cosa muy buena para mí en términos fue la oportunidad creativa, que en el tiempo es bastante grande, que nos dan muchísima libertad para contar, para proponer, para ofrecer, para descubrir, para aprender, para reaprender, para equivocarse, para volverlo a intentar. La oportunidad creativa de contar cosas con independencia de cuál sea el tema, cuáles sean los personajes, es maravillosa. Y la oportunidad también, eso lo siento mucho más ahora de como editor, no lo veía tanto cuando era un periodista más joven, de aportarle directamente a tu comunidad, de saber que esos contenidos que se están elaborando en tu medio son consumidos por millones de personas y que esas personas están interpretando el mundo a través del trabajo que estás haciendo tú y tus colegas en un medio de comunicación. De esa oportunidad de incidir a la comunidad no me refiero como desde un punto de vista político o algo así, sino desde el punto de vista narrativo, de entregar los elementos para que la gente asuma sus posiciones con información veraz y oportuna. Esas son las tres cosas que yo considero más importantes. Una ganancia grandísima, igual en términos personales y profesionales para todos ha sido la carrera, y yo creo que eso es algo que esta carrera tiene muy bonito, ¿no? Esa cercanía y esa posibilidad de sentirse útil con la sociedad, de sentir que estamos jugando un papel importante en esos momentos cruciales de la historia, con esas historias que narramos y con esa realidad que ayudamos a construir, a reconstruir y a compartir como país. Daniela tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, estaba escuchando todo lo que han dicho acerca de la carrera de comunicación social desde las distintas perspectivas y experiencias que han tenido cada uno de ustedes. Y bueno, en lo personal me parece muy importante todo lo que ha recalcado acerca de la expresión oral y la importancia que toma este campo, digamos, en la carrera de comunicación social y periodismo como tal. Entonces, yo tengo como mejor dicho, dos preguntas para cualquiera pues, que me la pueda responder o que me la quiera responder. Una, es cómo hicieron frente a esos estereotipos que había acerca de que el comunicador social es alguien que no hace nada o solo está pendiente a la farándula, cuántas personas tiene a su alrededor, a solo hacer amigos o relacionarse y no tiene como tal una fuente de estudio. Y lo otro es qué perfil o qué cosas debe tener una persona que aspire a estudiar comunicación social en un futuro, ya sea una persona que esté terminando el bachillerato o que tenga ciertas dudas en cuanto a su camino en la universidad. Gracias, Daniela. Dani, no sé si, sé que nos tienes que dejar un poquito antes porque tienes que ir a grabar noticiero, no sé si quieres aprovechar para contestar y de una vez despedirte de los chicos que están aquí y mandarles como ya tu saludo final. Claro, gracias Andrea. Y respondiendo también a la pregunta de Daniela y a otras que he leído que están colocando en el chat, mira, yo creo que lo importante es como tener las ganas.
en todas las carreras van a criticarnos por algo. En comunicación, si bien es cierto, está muy marcado el estereotipo en Barranquilla o en Colombia puntualmente. Acá en México, la verdad no me ha tocado vivirlo así como tal, pero creo que tú solo con tu, o sea, el trabajo se defiende trabajando. Tú vas a defender tu carrera desde la universidad, incluso como estudiante. A ti ya se te van a ver ahí las ganas, la responsabilidad, la constancia, la disciplina, el querer proponer, el querer hacer, la manera en cómo vas a revolucionar tu medio, por así decirlo. No importa en cualquier rama de la comunicación que tú te desempeñes. Aprovechen la universidad, la verdad, para probar todo, porque cuando salgan, a lo mejor tendrían que ser un poquito más selectivos, pero mi consejo es que no se cierren a nada. A veces uno termina la carrera con una idea de yo nunca en la vida voy a estar detrás de cámaras o yo nunca en la vida voy a hacer comunicación organizacional. Y la verdad es que la vida da mil vueltas y lo importante es estar preparado en esas vueltas. Me pasó a mí, les voy a contar rápidamente como la experiencia. Yo me vine aquí a México por un intercambio con la Norte, hice un intercambio con el TEC de Monterrey, hice mi último semestre de comunicación acá, el octavo semestre, y obviamente estando aquí, ya había terminado todas mis materias, empecé a buscar aquí mis prácticas. Listo, las encontré y me quedé aquí trabajando. Bueno, hice las prácticas pues. Después de las prácticas fui a recibir mi título a la Norte en un septiembre del 2013, imagínate. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a regresar a México porque ya hice contactos, porque ya probé, porque quiero salir de Colombia, porque quiero trabajar en un canal internacional. Era mi pensamiento. Pero llego aquí a Monterrey y empiezo a tocar puertas en los como que 3 canales más importantes que había, entre esos Televisa Monterrey, en el que estoy ahorita, que es Multimedios, y TV Azteca. Y le digo yo a una persona, porque me dicen, oye, vamos a ver qué vacantes hay para ti. Y yo en mi mente lo dije, si me llegan a ofrecer dar el pronóstico del tiempo, o sea, la sección del clima, yo voy a decir que no, porque es que eso no me gusta, porque no quiero eso. Bueno, Dios me dijo, cállate y trágate tus palabras porque es lo único que hay. Y así entré a TV Azteca. Hice un casting para el pronóstico del tiempo, era lo único que había en las demás televisoras, no recibí respuesta. Entonces entré a dar el clima a TV Azteca y por eso les digo que ya cada quien tiene que tener su gusanito por dentro, qué te gusta, qué no te gusta, e irte moviendo. Yo dije, ok, voy a dar el clima, que me puedan dar ellos los papeles para trabajar aquí en México, pero me voy a ir moviendo. Y le empecé a decir a mi jefe de noticias, oye, es que yo quiero hacer algo más, es que a mí me gustan las noticias, déjame proponerte una cápsula todos los días o cada semana. Y así poco a poco me fui moviendo. Pasaron como 7 meses y todavía no me daban como tal la oportunidad. Sí tenía ciertas participaciones en otras cosas, pero era leve, o sea, no me habían quitado como tal el pronóstico del tiempo y yo no quería eso en mi vida. Bueno, ahí les va para que les digo porque hay que estar preparados para todo. Me llega una oportunidad buenísima del Instituto Mexicano del Seguro Social, como antes existía en Colombia. Bueno, aquí todavía existe y es la institución de salud más importante de México y se maneja desde la Ciudad de México, o sea, es a nivel federal. Bueno, ahí se da la oportunidad de manejar la comunicación interna. Yo nunca en mi vida había trabajado en comunicación organizacional, pero era buena estudiante. O sea, yo le prestaba atención a mi profesora en ese momento, que era Ruby Rubio, y yo sabía, o sea, yo decía, no, claro, a mí me lo enseñaron, yo puedo. O sea, tú di que sí. Bueno, lo tomé y ahí estuve 5 años y todo el tiempo lo estuve combinando con los medios. Entonces hacía comunicación organizacional, que en mi vida me imaginé trabajar en eso. Y aparte hacía medios en TV Azteca, primero en el clima, luego pasé a dar noticias, luego me combinaron con espectáculos, hasta que luego me quedé en noticias, salí de ahí y entré a la empresa en la que estoy hoy, que tiene un canal nacional y uno local. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. Todo suma, hagan todo lo que puedan. Al final del camino son aprendizajes que en algún momento los vas a sacar de tu bolsito y los vas a poner en práctica. Y actitud positiva ante todo, la verdad. Problemas laborales hay en todos lados. Lo que hay en un canal de televisión, lo hay en una clínica, lo hay en una oficina, eso se van a encontrar por todos lados. Y egos por los cielos, quedar con eso. Bueno, Dani, muchas gracias por acompañarnos. Muy chévere poder contar contigo y con tu experiencia. Y bueno, como siempre, nosotros súper orgullosos de todos nuestros egresados y de que puedan volver a compartir con nosotros otro ratico. Entonces, un abrazo grande.
Gracias, Andrea, gracias a Martín, a Alberto Mario, muchísimo gusto en conocerlos y a todos los Igual, estudiantes igual. invitados. Pues a Bueno, la hora les dejo mi Instagram, @DaniMartin1, y ahí podemos seguir hablando o resolver dudas. Gracias, y sí los dejo porque voy a un noticiero, si no aquí me quedaría. Claro que sí, bueno, mucha suerte en tu Bye. trabajo hoy, chao. Gracias. Y Martín, Alberto, yo sé que teníamos hasta las y 40, pero no sé si nos podemos quedar unos minuticos más resolviendo como las dudas que han ido saliendo aquí en el chat. Claro que sí, sí, claro que sí. Bueno, por ejemplo, bueno, no sé si queramos arrancar con esa pregunta que nos dejaba Daniela de qué necesita tener un comunicador o qué necesita tener una persona para entrar a estudiar comunicación. ¿Ustedes qué creen que son como esas habilidades o qué es lo más importante que tiene que tener alguien que quiere empezar a estudiar comunicación? bueno, yo creo que lo más importante para estudiar comunicación y creo que para la vida es tener disposición a las cosas. Porque si nosotros no tenemos ganas ni una buena actitud a lo que vamos a hacer, las cosas se van a tornar muy aburridas. Entonces, yo por eso me gusta como romper esos estereotipos cuando las personas dicen, no, que yo no estudio comunicación porque soy tímido, porque me da pena hablar en público, porque esto, porque lo otro. Entonces yo creo que no, porque de hecho la misma carrera a ti te va ofreciendo y te va construyendo y formando para tú tener seguridad, para tú aprender a comunicarte y dar un mensaje. Y al final también es importante entender que los mensajes se dan de diferentes formas, mensajes escritos, mensajes de manera oral. Entonces, en el camino uno va descubriendo en qué parte o de qué manera yo puedo dar ese mensaje mejor y bueno, le apuesto a eso. Entonces, por eso, lo que yo le puedo decir a qué necesito para estudiar comunicación es ganas y disposición a aprender y a disfrutar. Alberto, ¿algo que agregar? Sí, yo no creo que haya, hay cosas que ayudan, hay cosas que ayudan. Creo que los chicos, sí, quienes del colegio tienen una gran disposición hacia la lectura y hacia el consumo de contenidos culturales, van desarrollando unas habilidades que posteriormente les ayudan en el proceso. Pero no creo que sea imprescindible que tengas esas habilidades ya desarrolladas cuando llegas al pregrado, porque precisamente lo que vas es a aprenderlas. Más importante que eso, creo que hay, para responder la pregunta de Daniela, si no estoy mal, fue Daniela Sí, la que Daniel. preguntó. Daniela, creo que quienes tienen las personas muy sensibles hacia los otros, hacia otras personas, hacia su familia, hacia sus amigos, incluso hacia desconocidos que sabes que les está pasando algo malo o algo bueno y son capaces de sentir lo que esas personas sienten, de interesarse por ellos. Las personas que son sensibles hacia el mundo tienen mucho potencial para ser grandes comunicadores, con independencia de si lo hacen en el periodismo, en la comunicación organizacional, en la academia. Quienes son sensibles hacia el mundo, creo que para mí tienen más posibilidades de desarrollar grandes trabajos con independencia de cuál sea su área de trabajo. Creo también que ahorita Martín me hizo pensar cuando decían esto de la timidez, porque yo me considero una persona muy tímida, lo era mucho más cuando estaba en el pregrado, casi nunca hablaba y creía que eso era una desventaja enorme. Había un profesor que se llamaba, era apellido Rebolledo, no recuerdo el nombre. Claro, Eh, claro. Luis Alberto Él Rebolledo. me dijo una vez, me dijo, mira, tú eres una persona dijo, yo sé que tú eres muy tímido, si te abres un poquitico más, te va a ir muy bien porque eres muy talentoso. Dijo muchas cosas bonitas que a mí fue la primera vez que me quedó la sensación de que no importara con que fuera tímido, habían cosas que eran visibles para un gran profesor y que me podían ayudar mucho. Y yo creo que ese estereotipo de que el tímido no le va bien en esto no es válido y no necesariamente ser extrovertido quiere decir que te va a ir bien, puede que sí, puede que no, Claro. pero creo que las personas tímidas en particular, las personas introvertidas en particular, aunque crean que eso es una desventaja, piénsenselo bien antes de tener eso en el criterio para elegir una comunicación, porque las personas tímidas e introvertidas suelen ser muy buenos observadores. Cuando todo el mundo está hablando, ellos están mirando lo que está pasando a su alrededor
y eso en términos narrativos y de periodismo es muy importante. Los grandes periodistas son ante todo muy buenos observadores de lo que ocurre a su alrededor. Entonces ahí espero, no sé si le sirva a Daniela esto que le acabo de decir, pero ahí está. Sí, Hay me aquí- encanta, muchas gracias. Vale, Daniela, gracias a ti por participar. Hay aquí también una pregunta en el chat y creo que es como reiterativa, que tiene que ver con el proceso como de conseguir trabajo. Hay varias preguntas sobre si ustedes han encontrado obstáculos, si ha sido difícil como abrirse camino en ese campo laboral, si han encontrado algún bloqueo, sobre todo al principio, ¿no? Para conseguir el primer empleo, que eso siempre es un miedo y sobre todo también pues en las épocas de incertidumbre en las que estamos ahora, un miedo bien recurrente. Entonces, bueno, sobre eso, ¿qué insights les pueden dar allí como a los estudiantes? Bueno, como todo, yo siempre pienso y le digo a las personas que recién egresan, y me lo digo a mí mismo también, la incertidumbre hace parte de ese comienzo. O sea, aunque por ejemplo uno consiga las prácticas en un buen lugar y todo eso, eh, es como natural de los seres humanos sentir de cierta forma, bueno, ¿y ahora qué sigue? Sin embargo, hay algo que sí es una realidad y es que el mundo es muy competitivo. Es decir, eh, puedo empezar en un buen medio, en un buen lugar, pero la competencia a mi alrededor es bastante alta, entonces toca estar también dispuesto a aprender todos los días de esas personas que me rodean y también por mi cuenta, es decir, no dar por sentado que ya estoy en un lugar y listo, ya aquí las cosas van a ir llegando, ¿no? Entonces es como un proceso de estar muy atento todos los días. Y de esa manera uno también va como visualizándose y va pensando en qué quiero. Y como decía Dani, es estar moviéndose. La clave es estar muy pendiente a las dinámicas de la sociedad misma, de qué está pasando, no, de pronto no quedarse allí y decir, bueno, ya estoy aquí y está bien. Alberto. Sí, bueno, en mi caso, pues yo no sé si sea la persona correcta para responder esa pregunta porque yo hice las prácticas y tuve la buena suerte de que me contrataron de una vez. Y como les decía, en el periódico, en el tiempo en particular, son muy dados a hacer la escuela de periodismo. Entonces, se me fueron dando muchas oportunidades internamente que me llevaron a moverme por todo el país y luego ocupar unas posiciones acá en Bogotá hasta al lugar en el que estoy ahora, que es el de editor. Pero con independencia de eso, lo que creo es que como en todas partes, uno tiene que ir como, tiene que aprender a detectar en algunos momentos claves cuál es la plataforma o el lugar en el que más le conviene estar para hacerse visible de cara a que se le den ciertas oportunidades. Elegir bien su universidad, acercarse a profesores que están conectados en algunos circuitos periodísticos, meterse al punto, involucrarse con la universidad, con todas las actividades que pueda, como decía Dani, involucrarse en todo, todo lo posible, que de tanto tocar las puertas, de tanto empujar la pared, en algún momento se va a caer. Entonces, y ese camino es duro para los periodistas y para todo el mundo. No, no es, hay una crisis en la industria del periodismo que es innegable, pero aquí estamos y seguimos trabajando y seguimos trabajando para construir también más oportunidades para los que vienen atrás. Entonces hay que echar para adelante y más importante que todo eso que les acabo de decir, cada vez que den un paso, háganlo con esperanza de que las cosas van a salir bien. Eso, el que va con miedo, se le hace más difícil y más tortuoso el camino. Hay que ir con alegría, con esperanza y con disciplina de que las cosas se le van a dar y trabajar muy duro por eso. Así es, yo creo que el trabajo duro siempre trae muy buenas recompensas y como ustedes ya decían como en oportunidades anteriores, el hacer, empezar a hacer desde la universidad, te ayuda como a ir forjando una hoja de vida, incluso antes de graduarte, que es muy útil
a la hora de salir a buscar el primer empleo, pero sin duda también hoy en día hay unas oportunidades grandísimas de crear medios independientes, de buscar otras maneras de financiación, de buscar alternativas también a los medios tradicionales que pueden ser espacios interesantes y que sin duda en el futuro y cuando todos estos chicos estén graduándose o estén ya allí en sus últimos semestres, pues habrán avanzado mucho más y que son caminos por recorrer, que son bien interesantes para Yo trabajar. quería decir una cosa más. Ahora que estamos mencionando tanto lo de hacer, cuando yo fui a hacer mis prácticas, claramente fui con una hoja de vida en la que no había nada, Nada. nada. Pues decía que había sido periodista del Tiempo y que había sido colaborador de la Oficina de Comunicaciones de la universidad, que también lo fui, trabajaba en el grupo de prensa. Y lo que hice fue entregar la hoja de vida y entregar las 5 ediciones del Punto en las que trabajé como periodista y como editor. ¿Qué hicieron los periodistas a quienes se la entregué? Se leyeron el periódico, ni siquiera ojearon la hoja de vida. Entonces, es muy importante tener algo que mostrar cuando uno no ha tenido experiencia laboral. Y creo que por esa primera impresión de que ya tenía un producto hecho, como seguramente lo tuvo Martín y como lo tuvo Martín. Dani, creo que tuvo una ventaja adicional. Yo quedé en el Tiempo, quedé en El Espectador, Caracol Noticias, y en el no, el Malpensante no, en RCN. Tenía 4. Sí, claro, eso ha sido, yo creo que súper fundamental para muchos de nuestros egresados. Yo que he estado trabajando con los chicos del Punto desde que empecé a ser profesora, desde hace 5 años más o menos, uno ve cómo el haber estado allí, el tener algo que mostrar, el tener un portafolio fuerte de productos, es un elemento y es un ingrediente adicional que les abre muchísimas puertas y que además ayuda a que cuando ellos se gradúen tengan mucha más seguridad frente al trabajo porque ya han practicado, ya han trabajado realmente, porque algunos dicen, no, que el periódico universitario, que eso es como ahí, como estar jugando y tal. No, realmente es un trabajo y ellos lo hacen con todo el profesionalismo y con toda la entrega y finalmente se hacen productos que, como bien tú decías, hoy en día están recibiendo premios internacionales, premios nacionales, que están haciendo que el periódico también tenga pues su relevancia y eso ayuda muchísimo a la carrera de nuestros egresados, porque es decir, puede que yo no haya trabajado en ninguna parte formalmente, pero mire todo lo que he hecho y allí pues el empleador puede ver tu talento, tu experiencia y las cosas que tú has trabajado y eso es fundamental. Creo que tenemos allí 2 chicas con la manito levantada, entonces Sofía. Hola, buenas tardes. Yo más que todo les quería preguntar por una parte más técnica de la carrera, teniendo en cuenta ya toda la experiencia que tienen, que son como las áreas y los campos que estos abordan, porque durante la charla escuché el término de comunicación organizacional, que es algo que yo que estaba interesada en eso desde hace bastante tiempo, por así decirlo, no había escuchado nunca, sino que siempre se enfocan más como hacia las noticias, las presentadores y la investigación de la carrera, pero eso es algo que para mí me pareció totalmente nuevo y quisiera aprender más de todas esas áreas que son parte de la carrera. Claro que sí, Sofía, y ahí aprovecho antes de darle la palabra a los chicos, pues si quieren agregar algo más, porque había varias preguntas en el chat. La carrera de comunicación social es una carrera bien amplia, realmente abarca todo lo que tiene que ver con la creación de contenido y con la comunicación en general, que es ese proceso en el que nosotros compartimos información, enviamos y recibimos un mensaje y creamos interacción a través de esos mensajes y tiene muchos campos. El campo del periodismo, que es en el que esta charla se enfoca, porque era una charla sobre periodismo como tal, es uno de ellos. También está la comunicación organizacional, que es la que tiene que ver con la comunicación al interior de las empresas, entonces los que se encargan de las relaciones públicas, la publicidad, ahora pues los community managers, que es como un área más reciente de ese campo, digamos todos los que se preocupan y trabajan por mantener las comunicaciones de una empresa hacia afuera con sus stakeholders, que es el nombre, digamos, que se trata, es decir, con los públicos, las personas, las audiencias, los clientes, los ciudadanos y tal, y hacia adentro, que es con sus empleados o con sus clientes internos. También está la comunicación para el cambio social, de la que hablamos poco, pero que es súper importante, que es proyectos de comunicación para crear impacto social, desarrollo social en las comunidades. La academia, ¿no? Que es, digamos, lo que yo hago, lo que yo me desempeño en este momento, que es la investigación y la docencia en las diferentes áreas de la comunicación y la creación de contenido audiovisual
digamos, todo lo que tiene que ver con la realización de medios audiovisuales, que también la carrera de Uninorte pues lo abarca bastante. Nuestra carrera es bien amplia, es integral. La Uninorte trata de tener como un pensum en el que, como decía Dani, podamos estar más o menos preparados para cualquier cosa que el campo laboral nos requiera, pero ya después, pues, muchos de los egresados deciden hacer otros estudios posteriores, ya sea en periodismo, en ciencias políticas como Alberto, o ya en dirección de cine, o en realización de medios, en relaciones públicas, que son como las otras áreas. No sé si se me escapa alguna que ustedes se acuerden. Bueno, ahora se trabaja mucho también en los medios digitales, por ejemplo, el desarrollo de comunicación para espacios digitales, narrativas digitales. No sé, chicos, si quieren agregar algo más que se me haya olvidado. Yo quiero No, por agregar, el contrario. pero no tanto es en las áreas, o sea, no agregar, sino decir que a veces en la universidad nosotros creemos que el periodismo va por un lado, la comunicación organizacional por otro, el cambio social por otro, pero al final en el campo laboral todas necesito de una para hacer la otra, sí se entrelazan. Me he dado cuenta en el ejercicio porque a mí como periodista me escribe alguien de una agencia de relaciones públicas como: Martín, ¿me ayudas con este tema que queremos difundir en medios? Yo como periodista le escribo al comunicador de una empresa para que me ayude con la entrevista de un gerente, y le escribo a un jefe de prensa de un congresista. Entonces, de cierta forma, todos estamos en lugares diferentes, pero nos necesitamos. Y creo que eso es clave entenderlo, y que al final lo importante es como no creer que algo es más que otro, sino entender que cada cosa o cada área me puede a mí nutrir y fortalecer para desarrollarme. Así es, finalmente todos somos contadores de historias y narramos esas historias y las contamos desde las diferentes áreas donde nos desempeñamos y con los objetivos distintos que podemos tener dependiendo de cuál sea nuestro cargo o nuestro trabajo, pero al final estamos haciendo eso, ¿no? Contando una historia y narrando una historia y compartiendo una historia con los demás. Lauren, creo que te puedo dar el beneficio de la última pregunta para ir cerrando y ya no tampoco quitarles tanto tiempo a los chicos. Bueno, gracias y buenas tardes. Primero que todo, pues mi pregunta va en base a lo siguiente. Yo hace unos meses, bueno, el año pasado, inicié un proyecto de magazine en mi colegio y soy una de las presentadoras. Nosotros trabajamos con un señor que pues estudió comunicación social, es un periodista y todo eso. Entonces me llamó bastante la atención algo que una vez me dijo, y es que en esta época, para desarrollar la profesión de comunicación social ya no es necesario estudiar la carrera. Entonces eso me impactó bastante porque yo dije, bueno, ¿sí será importante o no estudiar la carrera? Entonces quisiera que usted como docente me dijera en qué radica la importancia como tal de estudiar la carrera y personas que de pronto no se deciden como tal en si estudiarla o no. Sí, gracias por esa pregunta, Laura, porque de verdad eso ha sido un comentario recurrente como en los últimos años, como de, bueno, si ya cualquiera puede tener un celular y cualquiera puede tener un blog, entonces yo para qué voy a meter la platica en estudiar comunicación. Y la verdad es que la carrera de comunicación no solamente te enseña la técnica, que en cierta medida es algo que se puede aprender con cierta facilidad en otros escenarios, digamos la técnica en términos de cómo coger el teléfono, cómo grabar, cómo hacer el plano, cómo hablar, cómo usar el micrófono y tal, sino que también te enseña el trasfondo y la filosofía, lo que en gran medida Martín, Alberto y Dani nos han estado comentando todo este tiempo, que tiene que ver con esos valores que hay detrás del periodismo, esos valores que hay detrás de la comunicación y de cómo ser más eficientes, cómo entender esos procesos comunicativos para poder moldearlos según los objetivos que nosotros, independientemente del área que decidamos desempeñarnos, nos planteemos y querramos alcanzar. Entonces, en ese sentido,
pasar por una universidad, yo creo que sí genera una impronta importante en el profesional. Le da una visión diferente, una oportunidad de pensar su lugar en la sociedad y su objetivo como profesional. Y lo llena también como de esas experiencias que finalmente son las que sumadas pues permiten en conseguir luego un empleo y desarrollar toda una carrera. Yo creo que hoy en día más que nunca tener una carrera profesional es muy importante, sobre todo a la hora de conseguir trabajo en un escenario laboral donde a veces ya el pregrado ni siquiera es suficiente por sí solo y se hace necesario tener estudios profesionales más avanzados. Pero yo sí quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntarle a Alberto y a Martín, que están allí, que son periodistas, que trabajan en los medios, ¿de qué les ha servido tener el diploma de comunicación? ¿Creen que habría sido la historia distinta si no hubiesen pasado por la universidad? Alberto. Bueno, soy completamente opositor de la posición del señor que te dijo esto. Desconozco si él es periodista o es una persona empírica. Es una confusión muy recurrente en estos tiempos en los que todo el mundo puede tener una plataforma o un canal de comunicación para crear contenido, bien sea Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, montar un blog, etcétera, etcétera, a realmente pensar en la construcción de esas historias y su significado en la sociedad como generadoras de discusión pública. Entonces, yo creo que en este momento más que nunca tiene más relevancia nuestra profesión, por cuanto a que más que nunca es necesaria la investigación sobre nuestra profesión principalmente, y eso se hace desde la formación académica y no tanto, también lo hacemos desde la técnica, obviamente trabajamos en investigación, pero se hace mucho más desde la investigación académica porque estamos en un momento muy convulsionado en cuanto al volumen de información que está corriendo en nuestras sociedades. Y descubrir el impacto de ese volumen de información y además descubrir cuál es el nuevo rol del periodismo, qué herramientas puede tomar, qué herramientas tiene que rechazar. En este contexto es mucho más relevante que siempre. Las técnicas narrativas, además, que en algunos momentos se les considera menores, pues no son menores, son tan importantes como lo que hay en el fondo y no hay mejor espacio para desarrollarlas y para trabajarlas que en un contexto académico. Entonces, tanto por las herramientas narrativas que aprendemos en la carrera, como por el análisis de los fenómenos comunicativos como tal y de los fenómenos informativos y de las relaciones sociales que se tejen a través de ellos, yo creo que es más relevante que nunca estudiar lo que estudiamos. Nos hace falta a nosotros los periodistas darle más valor a eso, la verdad. Entonces, Sofía, no te dejes confundir. Lo quieres estudiar, dale, y es muy importante. Es muy importante que haya muchos más personas aportando a nuestro oficio y que le demos el valor que se merece en el mundo. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo, Alberto, y la verdad es que sí, o sea, no es lo mismo la información que la comunicación, no es lo mismo la información que el periodismo, y no es lo mismo publicar contenido que publicar periodismo de calidad. Y para publicar periodismo de calidad hay que estudiar, hay que conocerlo, hay que saber cuáles son esos valores, cuáles son esas rutinas, cuáles son esas prácticas que se han venido desarrollando año tras año en la historia del periodismo desde que comenzó y que finalmente son las herramientas que la universidad pone en tus manos para que tú puedas sacar el mayor provecho de eso y para que puedas hacer ese aporte a la sociedad del que hemos venido hablando, sobre todo en un momento como el de ahora, donde hay tanta información, desorden de información en gran medida, que está generando unas consecuencias negativas para la sociedad, que está generando desinformación, que está generando caos muchas veces, que genera mensajes errados, que engañan a las personas y que las llevan a tomar decisiones que terminan afectando su vida y afectando el desarrollo normal de su bienestar. Y lo vimos, por ejemplo, ahora en la pandemia con la cantidad de información falsa que hay y lo difícil
que le toma a los gobiernos convencer a la ciudadanía de que un riesgo real existe. Tanto así que a veces es irrisorio la campaña publicitaria de Telecaribe ese de el virus es real, créelo. Yo cada vez que lo escucho, a mí me causa mucha gracia, pero es que es verdad, hay mucha gente a la que todavía hay que convencerla de que eso pasa, y esa desinterés, esa desconfianza hacia los medios de comunicación y hacia las fuentes oficiales de información es el resultado de ese desorden de información en el que vivimos, y por eso hoy más que nunca necesitamos profesionales preparados, profesionales disciplinados, profesionales bien entrenados para realizar estas labores y para poner su granito de arena allí en el desarrollo de nuestra sociedad. Martín. Andy, estoy de acuerdo también con lo que mencionas, con lo que estaba explicando Alberto. Por ejemplo, desde mi experiencia, si tuviese la oportunidad de volver a decidir estudiar estudio de comunicación social y periodismo, porque es que la carrera como tal, las personas que normalmente tratan como de echarla a un lado, decir, no, es que comunicación lo estudia cualquiera, es porque no ven más allá de lo que se supone ser comunicador. Y nosotros tenemos la tarea de darle valor a lo que estamos haciendo y estudiando. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo como comunicador aprendo con la universidad, con los profesores, una serie de herramientas, una serie de técnicas. Y eso me pone a mi capacidad de contar historias de diferentes formas, bueno, partiendo de eso. El politólogo sabe de política, la persona que estudia economía sabe de economía, y así con todas las carreras. Ellos tienen el conocimiento que nosotros necesitamos, y eso es nuestra fuente. ¿Y qué pasa? Entonces, tú estudiaste comunicación y tú aprendiste a transformar esa información, a esa información que te dan, decodificarla y volverla a construir para que el público, para que las masas entiendan. Y entonces hay la importancia de ser periodista, de poder aprender cómo descifrar mensajes, porque al final las masas y las personas necesitan un lenguaje fácil, un lenguaje que ellos entiendan, porque el lenguaje académico, el lenguaje de los expertos, si no se traduce, termina siendo información que pocas personas entienden. Entonces, partiendo de eso, yo le doy valor a mi profesión como periodista y entiendo que yo necesito de un abogado para entender leyes, necesito de un experto en política para entender las dinámicas de mi país, yo necesito de la experiencia de un defensor de derechos humanos para entender un poco la dinámica de la violencia en Colombia, y así. Entonces, como periodista, hago parte fundamental de un rompecabezas. Entonces, siento que es importante estudiar periodismo y que lo volvería a estudiar porque además, cuando uno estudia comunicación social y periodismo también genera y crea esa parte sensible, esa parte como humana, de poder ver cosas donde otros no ven, de darle como diferentes significados a un solo problema, como ver diferentes cosas, y eso ayuda como también a enseñar a la gente de que el mundo es complejo y el mundo tiene muchas formas, algo mejor que otro o una verdad absoluta de un tema. Entonces, por eso yo soy fiel creyente de que estudiar periodismo es importante y que al final uno tiene que ponerle amor y darle valor a lo que está haciendo, porque si no... Así es. Bueno, yo quiero cerrar con una idea que le voy a robar a Alberto, con la que él empezó su participación en esta conversación, y es esa idea de que el periodismo nos ayuda a pensar como sociedad, y como ha dicho Martín ahorita, que nos ayuda a decodificar, a recodificar y a contar esa realidad para que las personas la puedan entender, para que las personas puedan hacer parte activa de esa ciudadanía. Y por eso los periodistas tenemos un rol súper fundamental en la historia y en la sociedad, y eso cada vez más hace que nuestra profesión tenga una importancia y valga la pena estudiarla, y como dice Alberto, pues obviamente tenemos que seguir como resaltando, ¿no? esa importancia y ese valor que tiene el periodismo en Colombia, sobre todo en un país como Colombia, donde es tan complejo y tan difícil muchas veces ejercerlo con libertad. Quiero darles las gracias a ustedes, chicos. Alberto, Martín, gracias por regalarnos su tiempo, por venir a compartir su experiencia. Ustedes saben que la universidad es
mejor dicho, su casa, que ustedes pueden volver cuando quieran, y a nosotros nos encanta siempre estos espacios en donde podemos volver a conversar con nuestros egresados y que ellos también compartan con los que, bueno, muchos de aquí serán futuros estudiantes de la universidad. Entonces, gracias chicos por compartir con nosotros y por regalarnos este espacio y esta bonita conversación sobre el oficio. A ti, Andrea, de verdad, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que asistieron, no creí que iban a venir tantas personas, me pareció un público bastante grande. Espero de corazón que alguna de las cosas que hayamos dicho, mi colega Martín y yo, nuestra colega de México, les haya aliviado la duda, la carga que uno siente en este momento, porque es bastante difícil y complejo, y les haya resuelto algunas dudas sobre la carrera también. Y nuevamente les digo, hagan lo que hagan, sea el periodismo o no, recorran ese camino con esperanza y con la sensación de que algo va a salir bien si trabajan duro y si escuchan esa voz en el corazón que les dice esto es lo suyo, inténtalo. Así es, eso es muy importante, siempre hacer lo que nos dice el corazón. Yo creo que termina siendo la mejor manera de tomar decisiones, porque ahí es donde tenemos la pasión, ahí es donde tenemos esa motivación tan grande, que es decir, yo voy, no me importa si me tengo que levantar a las 4 de la mañana, no me importa si tengo que trabajar el fin de semana, lo voy a hacer porque es lo que quiero hacer, porque es lo que me gusta hacer y porque es lo que me apasiona. Martín. Sí, Andrea, gracias por el espacio, y a todos y todas los que estuvieron aquí acompañándonos. Sí, el mensaje final es: hagas lo que hagas, hazlo con amor, porque es lo más importante. Y recordar siempre que la vida no es fácil, que de hecho el éxito se trata de volver a intentar las cosas, de caer, de levantarse, y de que al final cualquier carrera que uno haga, si no le pone de pronto amor y si no está tan bien preparado para caer, probablemente se va a frustrar muy rápido y va a creer que todo es difícil. Pero no, al final en la misma vida se trata de eso, de intentar caer, intentar y volver a levantarse, pero al final siempre tener una buena disposición y ganas de hacer lo que uno le gusta y de seguir sus sueños, es lo más importante. Así es. Y bueno, chicos, todos los que están por allí todavía están súper invitados el miércoles a las 3:40 a otra conferencia de esta semana de las carreras que se llama Somos Storytellers con el profesor Alfredo Sabac. Esa será más hacia los que quieren contar historias desde el audiovisual, con algunos egresados también que han comenzado a desempeñarse en ese campo. Entonces, todos esos que estaban preguntando que por las otras áreas de la comunicación, no se preocupen, que va a haber eventos para todas las áreas. Este fue el primero de muchos. El próximo es el miércoles, espero verlos a todos. Y sigan atentos a nuestras redes sociales con SOC1, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, donde estaremos publicando todos los demás eventos para todos estos estudiantes. Y bueno, a todos esos que estaban allí, espero a muchos conocerlos y verlos en el programa cuando empiecen a estudiar, y bueno, tener el orgullo y la posibilidad de darles clases y de tenerlos en el curso, y obviamente súper invitados al punto a trabajar conmigo allí fuerte desde el principio. Y bueno, los que finalmente decidan que esta no es su carrera, les deseo todo el éxito del mundo para lo que encuentren, que sea su pasión y que sea su vocación. Un saludo a todos, espero verlos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por conectarse y por quedarse hasta el final. Nos vemos.